Hola Luna, ¿ya has terminado las clases del cole? Hola Yaya, sí, por hoy he terminado. ¿Tú tienes clases de teatro? No, hoy no. ¿Y cómo pusiste esto en marcha, Yaya? Pues mira, hoy que tengo tiempo te lo voy a contar. Tú ya sabes que la Yaya siempre ha tenido mucha afición por el teatro y hace 14 años caí en la cuenta de que aquí no había ninguna actividad cultural, excepto la banda de música. Entonces, un día del Santo Patrón de junio del 2007, las amas de casa decidimos poner en marcha este proyecto. Y ahí es cuando empezasteis las clases de teatro. Sí, ahí es cuando formamos la Asociación Amigos del Teatro, que entonces no se llamaba así, se llamaba Taller de Teatro. Y empezamos con clases de vocalización, expresión corporal, memorización, y empezamos a hacer pues obras musicales, sobre todo eran obras musicales, pues eran zarzuelas, coplas, después ya hicimos recitales de poesía con música y después ya empezamos a hacer sainetes y comedias hasta ahora. ¿Y cómo es que os llamáis amigos si solo sois mujeres? Bueno, pueden venir todos los hombres que quieran, pero la verdad es que solo somos mujeres. Somos 14 mujeres que nos hemos creado un espacio en el que nos relajamos de nuestros problemas cotidianos y además, a la vez, ejercitamos nuestra memoria y nuestra expresión corporal y después echamos a volar nuestra imaginación, haciendo hasta nuestro vestuario y nuestro atrecho teatral. Y después, al final de todo, tenemos una actividad, las mujeres jubiladas de Caudete, que nos impulsa y nos anima a salir todos los días de casa, aunque haga un frío pero enorme. ¿Y por qué no más gente joven? Bueno, pues eso sí que no lo sé, la verdad es que no sé, creo que debe de ser porque a ellos no les acopla el horario de nuestros ensayos, porque siempre son por la tarde, pero desde luego el grupo de teatro estaría encantado de que viniera toda la gente de Caudete de todas las edades. ¿Y qué es lo que más te gusta del grupo de teatro? Pues ayudar a la gente, porque nosotros hacemos obras de teatro para la gente mayor. Nos hemos dado cuenta que mayoritariamente nuestro público es mayor. Entonces lo hacemos así porque nos parece que ellos se distraen y se lo pasan muy bien. Y además, siempre que tenemos en proyecto hacer alguna obra de teatro para sacar dinero, siempre es para colaborar con alguna asociación, o bien la lucha contra el cáncer, o bien Cáritas, o bien incluso para el pueblo, para las fiestas. Me encantaría ser como tú de mayor, hacer cosas tan importantes y tener trajes como tú. Pues para tener todo eso vas a tener que trabajar mucho, porque todo nos lo hacemos nosotras desde mucho tiempo. Ahora, desde hace un tiempo a esta parte, hemos tenido la suerte del impulso del ayuntamiento y de la mano de Vanessa nos hemos constituido como asociación y así tenemos una subvención anual que nos viene muy bien para sufragar los gastos de teatro, porque cuando se hace una obra de teatro hay muchos gastos de iluminación, de atrecho, de vestuario y así pues nosotras vamos saliendo adelante. Y es que te gusta tanto el teatro que has escrito esta una obra, ¿no? Vaya que sí. He escrito una obra de teatro de una maestra que hubo aquí en la posguerra, sobre los años 40-50, que se llamaba Doña Isabel y que tenía una forma de ejercer la docencia no como ahora, que las maestras son muy simpáticas y muy amables, pero antiguamente las maestras eran rígidas y severas. Y ella tenía una manera especial de impartir esa docencia y he escrito con mucho cariño, pues en homenaje a ella. ¿Y cuando tú ibas al cole también era así? ¡Qué va! Cuando yo iba al cole era muy distinto, pero venga, eso ya te lo cuento otro día, que la mamá nos está esperando y nos tenemos que ir. Ale, venga, vámonos. Vale, ya me encanta pasar estos ratos contigo. Y a mí también, Luna, a mí también.